respetar toda la casa pequeña para que vean que yo soy amable. Aquí solo tengo 4. Pero lo voy a intentar. Ustedes me han pedido mucho que grabara el video, pero mis papás me pidieron que ayudara porque era muy largo. Creo que es mi primer video mío, pero aquí haciéndole la arena, digo, pasándoles el de la casa gigante, que si no conocen este mundo es una casa gigante. El juego está justamente en la descripción del otro, pero del que grabé de todo. Ahí está también el nombre. No supe. Vamos a comenzar. Ok, ya tiene la cucaracha, me la pasé. Ok, entré. Con trampolín. Aquí está. Y vamos acá. Tal vez podrías entrar ahí, ver lo que le duele. Ok, creo que hora de quitarte la llave del osito. ¿Por qué te comiste la llave del osito? Todas las ratas. Ok, chicos, seguimos. Y aquí seguimos en el Super Bear, descripción, con toda la descripción y nombre de todo. Y chicos, también. Si quieren también conseguir todos los usos de este juego, suscríbanse a mi canal y dejen muchos likes, y así hago todas las partes así, y los principiantes van consiguiendo sus primeros mundos pasados con todo y eso. Todavía no tengo toda la confusión porque no sé dónde está un oso. No, ya. Aquí una oso está. Oigan, chicos, y por lo cierto, se preguntan por qué estoy haciendo este video. Porque aquí yo quiero que los principiantes al menos consigan sus primeros mundos pasados. Por eso he grabado videos como estos.
también voy a conseguir todas las monedas que tenemos juntas. ¡Hora de cañón! ¡Hora de cañón! Chicos, ¿qué piensan? ¿Cómo puede ser que vayamos aquí? Fácil. Aquí también podemos saltar de hecho. Ya. Vean. Soy un poco tramposo. No he buscado ningún video de cómo esto se hace. O sea, no tiene ningún tutorial. ¿Cómo se hace? Y este es de la casa del osito. Osito te di. Ah, no cuentan ni las monedas, sí es cierto. Que ya tenía todos. Ya tengo todos los. Hace rato voy a ir con mi primo para que hagamos multijugador también con mi hermano y también para que nosotros hagamos equipo y empecemos a conseguir el uso que me falta de la toxicidad. Y también, como estamos los tres en equipo, también les vamos a enseñar cómo, también cómo rescatar todos los ojos de este mundo. Y una mini ratita. Esta rata. Que no importa porque es Mickey. Aquí se puede hacer parkour. Chicos, no va a durar tanto porque ahorita sí voy a hacer rápido, no como el del otro. Que creo que acabo de hacer mi servicio. Y más al rato lo pueden ir a ver. Aquí está aquí en la descripción de ese video. Ahí está el nombre del juego. Tengo que conseguir 175 monedas. Porque si voy a los 175, realmente serían como 1000 monedas. También me falta ¿qué sabía? Bueno, voy a tener que sentar arriba de ti, perdón. ¿No? Eso te di, creo que no. También. Si me encuentro una llave por aquí, que ya vi la llave. Ok. Pum, 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 pum. Aquí. Ya ves, eso te di. Okay. Chicos, ¿dónde está la vía de papel? Está ahí arriba. Ok. Chicos, también voy a ir por
todas las monedas para eso. También agradezcanme mucho por hacer estos videos porque ustedes me están pidiendo mucho las partes porque yo les estoy enseñando. Yo les estoy enseñando cómo conseguir todas las monedas y eso. Entonces agradezcanme mucho. Espérate un momento. En el espejo yo lo veo raro. ¿Cómo hay una galleta ahí? ¿Una galleta en la bañera? Es una imaginación. Porque yo estoy ahí. Ok, chicos. Estoy un poco raro. Parece que no hay más.
La rata es tónica. Tengo que una moneda por aquí. No se me escapa ni una. Parece mala rata. No, literalmente. Estaba seguro de que no revisé bien. Pero ¿cuáles monedas me faltan? Ya fue muchas monedas por el juego. Todas las monedas, pero todas las hago así. No. No se preocupen, todavía se me falta. Vamos que es un secreto. Es un secreto del juego. Y lo tiene que saber en este momento. Miren esto.
Necesito 175 monedas, ¿ok, chicos? Me faltan. Creo que se van a estar. Antes de cazar ratas, Chicos, hay mucha cosa.
la primera me toca las monedas. No, 12 capitales. 12 capitales. Porque ahora voy a tener... ¡Ey! Este ni siquiera es un avión, esto no vuela. Pero no vuela. Solo cae de picada. Ok, 200 monedas, está bien. 200 monedas. No, ya. Bueno, no importa. 250. Y me puedo comprar algo. No tengo uno. Ok. Uno del ladrón, pero si ya lo tengo. Por chocolate. Esta cosa no la tengo. Ok, chicos. Con este video, que les sirva mucho este tutorial de cómo conseguir todos los vídeos de la casa gigante, y nos vemos.